Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, vamos a dejar este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios, por este hermoso día. Gracias porque usted ha permitido a un grupo de tus hijos poder venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Gracias porque usted es nuestro Rey, es nuestro Señor, oh Dios. Te alabamos. Y desde ya queremos resistir a todo demonio en el nombre de Jesús, a todo poder de las tinieblas que quiera interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos toda la gloria, sea usted Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Listos para la venida del Señor, basado en Mateo capítulo 24, versículos 33, 44 y 46. Y vamos a verlo por favor en nuestras Biblias, ahí lo pueden ver también en sus pantallas, al Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 33, luego el versículo 44 y el versículo 46. Y nos dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y es que a modo de introducción muchas veces nos preguntamos cómo podemos prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia o cómo saber si estamos listos para su venida. A través de este estudio vamos a ver 7 puntos importantes de cómo podemos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahorita vamos a ver el primer punto y es haciendo su voluntad. Obediencia. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23 y nos dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El amor es la raíz de la cual brota el fruto de la obediencia. Por tanto, no se ama por obediencia, todo lo contrario, se obedece por amor. Siempre que hay en el corazón de una persona un sincero amor a Jesucristo, habrá en su vida una obediencia rendida a los mandatos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como nos dice en su palabra. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, la parte A. Y nos dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Asimismo, podemos ver que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo no son gravosos, en otras palabras, no son pesados o molestos. Veamos por favor en sus Biblias a 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en Mateo capítulo 11 versículo 30 nos dice así la palabra del Señor: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, que si no hay amor en nuestro corazón, toda carga se hará pesada e incómoda. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo nos habla: el que me ama, mi palabra guardará. Por tanto, si tenemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, debemos obedecerlos, y al tenerlos sobre nuestra cabeza, debemos guardarlos en nuestro corazón y en nuestra vida. La prueba más segura de nuestro amor hacia el Señor Jesucristo es la obediencia a las leyes de Dios. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 de Juan capítulo 2 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay señales espirituales de nuestro Señor Jesucristo y su amor, las cuales nos han sido dadas a nosotros los creyentes. Asimismo podemos ver que cuando el amor sincero a nuestro Señor Jesucristo está en el corazón, habrá
obediencia. Entonces aquí donde vamos a tratar el segundo punto, y es guardando nuestra separación. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo formula la advertencia principal con imágenes vividas: no se unan con los incrédulos. El apóstol sabe que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y que la amistad con los paganos traía malas consecuencias espirituales. La vinculación con no creyentes en un plano de amistad personal ya había sido corregida antes. Vamos por favor a verlo en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14. Y nos dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces vemos también que un yugo desigual heterogéneo con dos caminos distintos no puede terminar bien. En este caso vendría a ser el compañerismo entre creyentes e incrédulos. La gran inconsecuencia radica en pretender la unión de amistad íntima de un creyente que está vivo espiritualmente con una persona impía que no tiene la vida eterna, porque está muerto espiritualmente, y esto es porque no tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Por tanto, ¿cómo pretender el compañerismo en la justicia y la injusticia, o intentar que las tinieblas y la luz se manifiesten en el mismo ámbito? Como esto es imposible, así es también pretender la comunión de un creyente con un no creyente. Más que la comunión en sí misma, Pablo apunta a las consecuencias que conlleva. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Corintios capítulo 5 versículos del 9 al 10, y nos dice así la palabra del Señor: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En ocasiones esta prohibición es aplicada solamente a matrimonios entre creyentes y no creyentes, olvidando así que una asociación con un incrédulo en algunos negocios trae la misma consecuencia. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a los creyentes, procurando así evitar las consecuencias de peligrosas asociaciones en un mundo tan peculiar, lleno de corrupción a causa de la idolatría que en los Corintios vivían. El alcance es general, de manera que las asociaciones íntimas deben estar al margen de la práctica entre creyentes y no creyentes. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Juan capítulo 1 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en Efesios capítulo 5 versículo 7 nos dice así la palabra del Señor: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este principio es general para todos nosotros como verdaderos creyentes, en sentido de no mantener intimidad con los que viven en tinieblas, siendo el creyente hijo de luz. Por tanto, es necesario que entendamos que no es tanto el hecho de la relación, sino las consecuencias que acarrean de ella. Y entonces aquí donde vamos a tratar el tercer punto, y es no dejando nuestro carácter de peregrinos. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo desea que el gozo sea una experiencia continua en la vida del creyente. Asimismo también les había advertido de la aflicción por la que pasarían, pero el gozo de la compañía de Jesucristo en la presencia del Espíritu Santo no les dejaría sentirse solos. Más adelante el apóstol Pablo escribiría a los nuevos discípulos para que mantuviesen el gozo con diligencia. Vamos por favor a sus Biblias a Filipenses capítulo 4 versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo fue el centro del primer mensaje del Evangelio.
anunciando así el nacimiento del Salvador. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11 y nos dice así la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este gozo se manifiesta en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier situación externa. El mundo no puede aceptar la separación de los creyentes que se salen de su control, amenazándolos con odio y persecución. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por tanto, nuestro gozo no debe disminuir en medio del conflicto, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Asimismo podemos ver que hay gozo porque nada puede hacer ya el mundo con quienes no son de Él, sino que lo han vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 y nos dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 20 nos dice así la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo regresará para buscar a la iglesia, a su pueblo santo, y trasladarla para estar juntamente con Él al lugar que le prepara. La gran espera de ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia es una espera ansiosa, no es una espera impaciente, sino anhelante, lleno de gozo al saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto por nosotros y que cada día que pasa estamos más cerca de su venida. Entonces es aquí donde vamos a tratar el cuarto punto, y es saliendo a donde Él. Y vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 13 versículo 13 y nos dice así la palabra del Señor. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. En este punto veremos que como cristianos debemos de estar dispuestos a darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar dispuestos a salir del sistema, a cargar con el vituperio y la vergüenza que cargó nuestro Señor Jesucristo al sacrificarse por nosotros, por nuestros pecados. Debemos estar dispuestos a vivir el rechazo de los hombres. Esa fue la actitud que tuvo Moisés para con el mundo. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 11 versículo 26 y nos dice así la palabra del Señor. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios nos envía al mundo físico, a este mundo donde viven las personas. De lo que debemos separarnos es del sistema de este mundo, de la forma en que las personas de este mundo viven. Veamos por favor en nuestras Biblias a Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 y nos dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no tenemos que participar activamente en el sistema para ser parte de este mundo. Querer hacer las cosas del mundo es tan mundano como hacerlas. El querer o anhelar las cosas del mundo es tener nuestro corazón en el mundo. La separación verdadera es costosa. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una razón por la que actualmente
hay pocos cristianos perseguidos es porque muy pocos son verdaderamente piadosos y viven afuera del campamento del mundo. Es fácil ser distinguido a los ojos del mundo sin comprometernos a una vida piadosa. El apóstol Pablo prefirió tener hambre, estar mal vestido y ser muchas veces maltratado con Jesucristo a ser distinguido y estar en buena posición con el mundo. Quienes busquemos a Jesucristo debemos hacerlo asumiendo las consecuencias de llevar también su vituperio para poder hacernos semejante a Él en todo. Y es aquí donde vamos a tratar el quinto punto, y es testificando para Cristo. Y para ello vamos por favor a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 1 versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús prometió a sus discípulos dos cosas: poder y testimonio. El tiempo futuro tiene un sentido imperativo: recibiréis poder y seréis mis testigos. Lucas subrayó esta comisión del Señor resucitado al final de su evangelio. Vamos por favor a sus Biblias, al evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 47 al 49, y nos dice así la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los creyentes de hoy seguimos teniendo la responsabilidad de ser testigos de Jesucristo por todo el mundo. Nuestra misión para testificar es tan extensa como lo es el reino en todo el mundo. Esa fue y es la misión para nosotros los creyentes hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Muchos se sintieron atraídos a la fe en Jesucristo al observar cómo los cristianos enfrentaban la muerte con calma y alegría. En la actualidad da la sensación de que muchos creyentes ni siquiera eligen ser testigos. Si el pueblo del Señor ha de alcanzar al mundo perdido con las buenas nuevas del Evangelio, esta es la orden para nosotros los creyentes. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Pedro capítulo 3 versículos del 15 al 16 en la versión NTV, y nos dice así la palabra del Señor: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. En el libro de Tito nos indica la manera en que los cristianos viven. Asimismo, están cimentadas la integridad y la credibilidad en que se construyen el testimonio personal eficaz de cada creyente en Cristo. Entonces notemos con atención este punto, el cual escribe el apóstol Pablo, en el que nos insta a vivir de tal modo. Primero, en Tito capítulo 2 versículo 5 en la parte B, nos dice así la palabra del Señor: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Segundo, en Tito capítulo 2 versículo 8 en la parte B, nos dice así la palabra del Señor: que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y en tercer lugar, en Tito capítulo 2 versículo 10 la parte B, nos dice así la palabra del Señor: que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo esto a fin de que podamos hacer todo lo posible para que el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a todos de una forma cautivadora. Y entonces es aquí donde vamos a tratar el sexto punto, y es poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba. Y vamos por favor a sus Biblias a Colosenses capítulo 3 versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La conversión incluye un cambio radical de mentalidad que produce el deseo de separación del mundo. El mandato que se nos da a nosotros como cristianos es buscar las cosas de arriba. Esto se puede reflejar en el relato de Jesús con Nicodemo. Vamos a verlo en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Como podemos ver en esta parte, se puede reflejar el patrón de lo terrenal contrastado con lo celestial. Nuestro Señor Jesucristo afirmó ser de arriba, cumpliendo asimismo una misión en la tierra. Vamos por favor en sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo nos trae la libertad del pecado y la seguridad de salvación por cuanto la ira de Dios ha sido retirada para quienes hemos creído en Jesucristo. La nueva vida recibida por identificación con nuestro Señor Jesucristo exige un modo de comportamiento radicalmente distinto al que era natural en la vida de esclavitud al pecado y la carne. Esta nueva forma de existencia es el resultado de haber sido resucitado con Cristo. Vamos por favor a nuestras Biblias al libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 y nos dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que son resucitados posicionalmente en Jesucristo reciben una vida nueva como el resultado natural de la resurrección, que es ya un hecho cumplido para todo el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí donde vamos a tratar el séptimo y último punto, y es poniendo nuestros tesoros en los cielos. Y vamos por favor a nuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 y nos dice así la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena que no acumulemos posesiones que no utilicemos para su obra. Los seres humanos estamos naturalmente orientados en las cosas. Nos inclinamos fuertemente a estar preocupados en busca de adquirir, de disfrutar, de proteger posesiones materiales. En el Antiguo Testamento se nos ofrecen muchas advertencias en contra de acumular riqueza para nuestro propio beneficio. Vamos por favor a nuestras Biblias a Proverbios capítulo 23 versículo 4 y nos dice así la palabra del Señor. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Muchos problemas son ocasionados principalmente por la avaricia y la codicia del corazón. El apóstol Pablo estableció una actitud adecuada cuando expresó lo siguiente. Veamos en nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6 versos del 6 al 9 y nos dice así la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto por su pueblo. Los sellos están a punto de ser abiertos. La copa de la ira de Dios está a punto de ser derramada. Pronto saldrá y se dará a conocer el anticristo, la bestia del Apocalipsis. Pero antes la iglesia del Señor será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos para así estar juntos para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17 nos dice así la palabra del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, ya todo está preparado. Si no, miremos cómo está el mundo actualmente. Hambres, pestes, muertes, guerras, rumores de guerras, terremotos. El mundo cada vez está de mal en peor. El anticristo, el hombre de pecado, la bestia del libro de Apocalipsis está a punto de entrar en escena. La pregunta ahora es, ¿estás preparado? ¿Estás listo para el encuentro con tu Rey y Señor? Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este mensaje. Te suplicamos, te pedimos por favor que nos ayudes a prepararnos,
Ayúdanos, Señor, también a llevar este mensaje del Evangelio como tú nos has ordenado hasta lo último de la tierra. Permítenos poder alcanzar más almas para Cristo. Permítenos, Señor, estar preparados, listos para cuando tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, te damos toda la gloria sea usted. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que puedas suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.